En esta presentación veremos la estructura cíclica while para hacer un contador. Los contadores son variables que acumulan de uno en uno, es decir, que se suma un 1 y corresponden números enteros. Según sea el contador, si empezará en 0 o en 1, tendremos que declarar la variable del contador con algún valor inicial. Si nosotros vamos a ir acumulando de 0 a n o de 1 a n, tendremos que inicializar la variable en 0. Así que declararemos c y la igualaremos a 0. Posteriormente, esta variable se estará acumulando dentro del ciclo while, con la estructura c igual a c más 1. Esta estructura no representa una ecuación, es decir, no es c igual a c más 1, no. Es una asignación que se hace en la variable c. Por ejemplo, si c vale 0, primero se hace el cálculo a la derecha del igual, que sería 0 más 1, y ese valor se guarda en la variable c. El ciclo while se repetirá tantas ocasiones como corresponda a, a las condiciones, si son falsas o verdaderas. Y cada que se repite el ciclo, se estará acumulando el valor de c. En ocasiones, la variable del contador será parte de las condiciones dentro del ciclo while, pero no siempre. Veremos un primer ejemplo sencillo que es simplemente contar del 1 a n. Nuestra entrada es el valor final del conteo, es decir, el valor de n. Y n debe ser un número entero y positivo. Entonces, dentro de los procesos tendremos que validar n. Mientras n no sea entero y positivo, es decir, mientras sea la negación de lo que queremos, se volverá a leer n hasta que n cumpla con lo requerido, que sea entero y positivo. Después haremos c igual a 0, es decir, inicializar el contador. Mientras c sea menor a n, se estará incrementando el valor de c y se mostrará dicho valor. Observen que debemos demostrar el valor de c dentro del while porque estamos haciendo el contador. En caso de que yo no lo haga así, solamente se mostrará el último valor de c. Lo explicaremos en el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo tendríamos que iniciar leyendo el valor de n, puesto que no está definido y tendrá que ser especificado en un proceso de lectura. Después validamos el valor de n. Observen que en este caso estamos calculando el residuo de n entre 1 y lo asignamos en la variable r. Y dentro de las condiciones del while, ahora simplemente ponemos si r es diferente de 0, que eso significa que r es una fracción, o n es negativo o igual a 0. Tenemos la negación de las especificaciones requeridas. Cuando una de estas dos condiciones sea cierta, la conjunción es cierta y entonces vuelve a leer el valor de n. Tenemos que recalcular el valor de r porque ahora n es diferente al primer valor que se hizo lectura y que se calculó el residuo. Se vuelve a calcular el residuo y regresamos a la comparación de las condiciones. De forma que este ciclo se repite hasta que n sea un positivo y el flujo continúe por el no. Se inicializa el valor de c y ahora entramos al proceso del contador, el cual se va a especificar con un while.
En este while tenemos que mientras C sea menor que N, tendremos que acumular C igual C más 1. Aquí iniciará mostrando el valor de 1, porque 0 más 1 es 1, se asigna en C y después se muestra el valor de C y muestra el valor de 1. Observen que 0 inicialmente valía 0. Si a mí me hubieran pedido contar de 0 a N, únicamente dentro de este while invierto las instrucciones y primero muestro C, que vale 0, y después acumulo para que valga 1 y en el siguiente ciclo muestre el valor de 0. Y así concluimos. En la prueba de escritorio lo que hacemos es la simulación de la ejecución del diagrama de flujo. Y la prueba de escritorio lo que debe de tener son las variables específicas de flujo con los valores asignados, ya sea por lectura o por cálculo. Y continuando el flujo, comprobar que la lógica de nuestro programa o de nuestro algoritmo es correcta. La primera instrucción, partiendo del inicio, es la lectura de n. Así que aquí se puede asignar un valor cualquiera porque el usuario es el que escribe el valor. Nosotros daremos un valor de prueba para que podamos ver si se está validando de forma correcta. Asignamos a n un valor de 5.6 y ahora, continuando con el flujo, se calcula el valor del residuo, de R. En este caso, R es igual a 6, porque 5.6 entre 1 es 5 y tiene un residuo de 6. Entramos a las comparaciones y nos preguntamos si R es diferente de 0. En este caso, si 6 es diferente de 0, y la respuesta es sí. Tenemos una conjunción O. Así que O, si N es menor o igual que 0. Es decir, si 6 es menor o igual que 0. Y en este caso es no. Como una de las condiciones es verdadera, la conjunción es verdadera. La conjunción O se cumple si una, la otra o ambas condiciones son verdaderas. Así que el flujo continúa por el sí. Volvemos a leer el valor de n, entrando al ciclo while, por lo que n perderá el valor de 5.6. En este caso, asignemos un valor simple que sea fácil de seguir, digamos un 3. Entonces, n vale 3 y se vuelve a calcular el valor del residuo, por lo que se perderá el valor de r igual a 6. Y en este caso, el residuo de 3 entre 1 es 0. Así que las variables n es igual a 3 y r igual a 0 y se han actualizado. Regresamos a la comparación de las condiciones y ahora nos preguntamos si r es diferente de 0, es decir, 0 diferente de 0 y la respuesta es no. O si n es menor o igual que 0, es decir, si 3 es menor o igual que 0. Y la respuesta es no. Como las dos condiciones son falsas, la condición compuesta o conjunta por el o continuará por el no, porque no se cumple alguna. Continuando con el flujo, hay que hacer C igual a 0. Observen que lo que está entre paréntesis no forma parte de la prueba de escritorio. Hacemos C igual a 0 y ahora vamos a estar comparando si C es menor que N. En este caso, sabemos que N vale 3, que C vale 0,
Y lo que preguntamos es si 0 es menor que 3 y eso es un sí. Como el flujo continúa por el sí, se acumula C. C vale 0. Así que ahora sería 0 más 1 y C va a valer 1. C que valía 0 pierde su valor de 0 y ahora se agrega el valor 1. Regresamos a la condición del mientras y ahora preguntamos si 1 es menor que 3 y la respuesta es sí. Así que se vuelve a acumular C, que ahora sería 1 más 1 y C ahora vale 2, por lo que pierde el valor de 1. Ahora, C vale 2 y regresamos a la comparación del mientras. 2 es menor que 3, la respuesta es sí, por lo que vuelve a entrar al ciclo del while y ahora C es igual a 2 más 1. Observen que dentro del diagrama de flujo se está imprimiendo el valor de C, porque C, cada que se vuelve a calcular, pierde el valor que tenía antes de la... Y entonces, ahora C vale 3 porque se hace la operación 2 más 1 y se guarda en C. Regresamos a la comparación y ahora preguntamos, ¿3 es menor que 3? Y la respuesta es no. Por lo que se incluye el proceso y se imprimen los valores 1, 2, 3. Si nosotros ahora hacemos el código se obtiene de saber leer el diagrama de flujo. Tenemos aquí el diagrama de flujo y nosotros numeramos cada símbolo teniendo presente que debemos de numerar los finales de los ciclos while. La línea 1, que es un input, la línea 2 es un cálculo y una asignación. La línea 3 es la declaración del while de validación de n. La línea 4, volver a leer n. La línea 5, el residuo. Y aquí muy importante, la línea 6. Nos dice que ya terminamos el ciclo y que la última instrucción fue el cálculo del resto y retorna a la comparación de las condiciones y continúa por el no. Es decir, las dos ramas las hace el no para continuar con la instrucción 7, que sería la declaración de C. Observemos que el proceso de acumulación está en rojo y este proceso tiene una parte donde se inicializa la variable y otra donde se acumula. La línea 8 es la declaración del segundo while donde vamos a estar acumulando C. La línea 9 siempre es la que sigue después de la declaración del while, es decir, el sí, porque la instrucción while es hacer mientras la condición sea verdadera. La línea 10 es estar imprimiendo el valor de C. Si nosotros no ponemos esta impresión, entonces no estaremos mostrando los valores 1, 2, 3 hasta n. La línea 11, que sería el cierre del ciclo para continuar con la siguiente instrucción. En este caso ya hemos cumplido con el cometido y ya se ha contado de 1 a n con la variable c. Ahora veamos el código. La primera línea corresponde a un input, por lo que escribimos n igual a input, escribe un número entero y positivo. La línea 2 es el cálculo y asignación de R. La línea 3, la declaración del while con las condiciones de que R sea diferente de 0 o n sea menor o igual a 0. El 4 vuelve a leer n a través de un input y aclara que el número debe ser entero y positivo. Este debe ser es una forma de indicarle al usuario que se le había pedido con anterioridad que el número sea entero y positivo y le señala
en qué fue en lo que se equivocó para que se pueda hacer la corrección. Se vuelve a calcular el residuo, se concluye el while. Observen que la línea 3 y la línea 6 están a la misma altura. La línea 4 y la línea 5 tienen un tabulador a la derecha, indicando que son las instrucciones que están dentro del bloque while. El bloque while es de la instrucción 3 a la 6. No es un renglón, no es una instrucción, es un conjunto de instrucciones que inicia con la declaración while y concluye con el end. Así que podemos pasar a la línea 7, donde se inicializa C, y la línea 8 es la declaración de otro while. En este caso, mientras C sea menor que N, hacer los procesos 9 y 10. Acumularse de uno en uno para ir haciendo el contador y mostrar el valor de C. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi programa, al hacer el conteo, me vaya indicando los números que corresponden del 1 hasta N. Finalmente, el end, que indica que ya concluimos con el while. Y de esta forma, hemos concluido con este ciclo. Este es un primer ejemplo sencillo y ahora tendremos que ver casos donde la acumulación no sea de uno en uno, sino con diferentes valores. Es decir, una acumulación variable.